El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Gracias. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que se llama Innova UPN. Hoy, haciendo alarde de la nutrición, el profesor Merchán tiene una frase que es muy de él, que es la mesa nutrida. Profesor Merchán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tocayo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Recordamos que este es un programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional y transmitimos desde las aulas de la alma mater de los maestros, desde la Pedagógica Radio, Tocayo. Muy bien. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro querido ya protagonista ya de la familia, el señor, el Monsieur Philippe Boland. Monsieur. Muy buenas tardes y feliz cumpleaños a la emisora, que cumple 10 años, creo. 10 años cumple la emisora. Así es. Espérate a ver si te podemos mejorar el sonido acá. Estamos con nuestro compañero. Para los que nos escuchan, en la Feria del Libro estará la emisora La Pedagógica Radio en el stand acostumbrado a la Universidad Pedagógica Nacional y allí pueden ir a celebrar con Mario Enríquez. De hecho, Mario y todo el equipo, a quien saludamos de una vez desde aquí, las posibilidades en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en la comunicación Dubán Cárdenas y por supuesto en la dirección del queridísimo maestro Alejandro Sepúlveda. Allá estaremos en la Filbo con la emisora en un par de programas. Haciéndose los chinos. Haciéndose los chinos, muy bien, uy, qué bueno. No, porque el invitado no es chino, es haciéndose el de la India. Bueno, muy bien. Ahora sí, profesor Boland, ¿puede usted el volumen, Monsieur Boland? Es que te escucho muy mal. Cuéntame. Ahora sí. Ya. Sí, dime. Ya es que tenías bajito el volumen, pero ya lo solucionamos. Hoy tenemos dos invitados, uno del Instituto Pedagógico Nacional, el profesor Nelson Velosa, que es del área de tecnología, y también ya nos contará a la red a la que pertenece de profesores, y también nos está acompañando desde el departamento de Córdoba el maestro José Pacheco. ¿Lo dije bien? Sí, así es, José Pacheco. Buenas tardes, sí. Fernando Pacheco. José Pacheco, pues José era el otro. Fernando Pacheco, desde el departamento de Córdoba. Profesor Pacheco, usted es del área también de informática. ¿De qué área es? Buenas tardes a todos, un cordial saludo. Primero que todo, dándole gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad de invitarme a su programa y compartir estos momentos con ustedes. Desde acá de este hermoso departamento de Córdoba se le manda saludos. Mi profesión, soy licenciado en informática y medios audiovisuales de la Universidad Pública, Universidad de Córdoba y magíster en didáctica de las TIC. Actualmente estoy cursando mi doctorado en ciencias de la educación. Y usted imparte clases no justamente en Montería, sino en una vereda hacia el sur de Córdoba. Cuéntenos en qué vereda y cómo se llama el colegio donde usted es profesor de la área. Claro, sí señor, con todo gusto. Estoy en una vereda que se llama Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba. De pronto ha sido un poquito marginada por la violencia, ha tenido sus roces en cuanto a eso, pero hay un bonito trabajo que hacer en cuanto a la pedagogía y a la educación desde los grados de primaria hasta los de secundaria. Entonces, todos los maestros que somos tenemos ese llamado. Entonces, es una vereda, pero una población rural de escasos recursos, pero con muchos motivos y mucha satisfacción para llevar esta hermosa profesión hace varios años en esta institución que se llama Institución Educativa Pío XII de Puerto Libertador en Córdoba. Bueno, y aquí en el estudio tenemos como invitado al maestro Nelson Velosa, también egresado de aquí de la Universidad Pedagógica de Diseño Tecnológico, y también profesor del área de tecnología en el Instituto Pedagógico Nacional. Maestro, bienvenido a los micrófonos de Innova UPN. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
Sí, como ya lo mencionó el profe Carlos López, mi nombre es Nelson Velosa, soy docente en el Instituto Pedagógico Nacional en el área de tecnología e informática, he egresado orgullosamente de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de diseño tecnológico. ¿El maestro tiene clase con primaria, secundaria, todo el colegio? ¿Cómo es la cosa? En este momento me encuentro desempeñándome en los grados sextos y séptimo de bachillerato. Bueno, profesor Merchan, profesor Bolán, está la mesa servida. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los entornos de seguridad. Aquí, señor, ¿qué me decía? No, que es puntual del día de hoy, es vigente, está constante, buscando un sinónimo. Es que como manoteaba, yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Se atoró, profesor? Las salas de la episteme. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es vigente, necesario, es un tema, además de urgente, ya lo dirá el profesor Bolán y el profesor Merchan y todos los profesores invitados acá, los entornos seguros. Los entornos seguros con la idea de aprendizaje, con la idea de no solamente la seguridad desde los datos, sino lo que significa la seguridad. Entornos seguros con el uso de TIC. Esa es la idea de hoy. Sí, además porque decía que está vigente, puntual, que está caliente este tema, es porque a partir de diciembre del año pasado y con un lanzamiento que se hizo la semana pasada por el Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de Referentes Curriculares y de Evaluación, se lanzaron varios documentos de orientaciones técnicas. Dentro de ellos, las orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, TICs, que da cumplimiento a un mandato ya a varios COMPES que habían exigido que el ministerio reglamentara el uso de las tecnologías en la educación, pero sobre todo de la Ley 2170 del 2021, que sienta las bases de los entornos seguros de aprendizaje, recordando, esto fue salido en tiempos de pandemia, recordando que es necesario tener uso de tecnologías de la información y la comunicación que permitan a los ciudadanos desplegar su esencia, pero en marcos seguros, que después fue reglamentado por la Ley 2489 del 2025, que dota a las comunidades de herramientas de alfabetización digital para el uso de las TICs, la alfabetización crítica de los medios. Que era lo que estábamos hablando en el programa anterior. Y la Ley 2564 del 2026 que pone el foco sobre la salud mental y la prevención de violencias de género, cualquier tipo de violencias, asegurando espacios digitales seguros para el bienestar emocional de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para que ustedes se pongan en caliente, estas normas técnicas prohíben el uso de los dispositivos móviles con conectividad en el aula hasta antes de los 16 años. Eso ya entra en un juego que es lo que queremos hablar, y por eso nuestros invitados de colegio, expertos en el aula y en que pongamos aquí el tono sobre ese asunto. Entonces este documento amplía los marcos de la UNESCO, amplía las políticas emanadas previamente por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y da cumplimiento a los COMPES que están asociados a uso de inteligencia artificial, revolución 4.0, uso de tecnologías en el aula, ambientes de aprendizaje, protección de la niñez, etcétera, etcétera. Entonces ese es el marco general, tocayo. Así que, bueno empecemos con ahí le dejé el trompo. Gracias. Si yo quiero investigar este documento, obviamente lo encuentro en el gestor normativo, pero está publicado en la página del ministerio. ¿Cómo lo podemos encontrar? Primera pregunta para tener referencia. Este documento está en la página de Colombia Aprende y también del Ministerio de Educación. Ahí encuentran además un webinar donde está desplegado el lanzamiento y demás, porque como les decía, se lanzaron varios documentos el 5 de marzo. Entonces está reciente, por eso sí, es a eso. Sí. En el Día Internacional de la Abstinencia Digital. Entonces, allí encuentran ustedes en la página web del Ministerio la normatividad, encuentran también el documento para su descarga, y de esa manera encontramos las posibilidades de conversación en el aula. Esto trae otra implicación importante, se me olvidó mencionarlo, y es que esto también está en Colombia Aprende. También está en Colombia Aprende. Sí, pero la última cosa que me faltó decir es que esto modifica, y por exigencia de la política 2170, los manuales de convivencia en los colegios. Es decir, ya el PEI, el
El país del colegio tiene que obligatoriamente tener algo relacionado con esto. No hay todavía la indicación de una cátedra, de un espacio. Digamos, desde la crítica que se le hace a esto, es lo que se llama el currículo agregado. Los maestros terminarán diciéndome, usted termina hablando de paz, de una serie de elementos que no tienen que ver con su área, pero por obligación. Pero esto, va a haber una cátedra. Yo conozco que hay un elemento relacionado con educación emocional, pero esto de entornos seguros, ¿cómo va? Sí, las iniciativas ya posteriores del Ministerio de Educación y la subdirección el Viceministerio de Educación Básica y Media tiene en mira estos asuntos a partir del documento. Pero como lo decimos en la Universidad Pedagógica, es tarea de las facultades de educación, instituciones educadoras de maestros de base y su actualización, la generación de espacios académicos para la comprensión de la política pública y su transferencia al aula. Entonces, por eso este tema hoy desde Innova UPN del CINDET, porque dentro del marco de nuestras actividades del centro esperamos promover el desarrollo pedagógico con miras a la innovación. De acuerdo. Bueno, mi primera pregunta es para el profesor Pacheco, que está fuera del centro del país. Está, además de estar en Córdoba, está en un lugar por fuera del perímetro urbano, etcétera, etcétera. Profesora, ya ¿cómo, de primera mano, qué elementos hay frente a la protección de datos de los niños, frente a ese tema de seguridad relacionada con todo el asunto que estamos tratando? Profesor Pacheco, activa el micrófono. Buenas tardes. Okay. Bueno, en cuanto a la protección de datos y el uso de TIC que estamos utilizando, siempre como estamos en una parte rural, es un poco complicado porque no se manejan muchos computadores, el internet siempre es muy deficiente, entonces tenemos que estar interactuando con las pocas herramientas tecnológicas que tenemos y con lo que tenemos en la institución, brindarle a los estudiantes, tanto de primaria como bachillerato, una buena protección de sus datos y un buen uso de las TIC, teniendo en cuenta todos los estándares nuevos que el ministerio y que se está tratando aquí también ha sacado. Entonces, siempre tenemos que tener muy presente eso y darle un vuelto total a esa protección, porque estamos trabajando con una población un poco vulnerable y de escasos recursos, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo es el tema, profesor Velosa, en el Instituto Pedagógico Nacional? ¿Qué se tiene al respecto de esto? Que inicialmente, antes de entrar en tecnicismos, ¿qué hay para proteger los datos de los ¿Qué tan niños? preparados estábamos Sí, exactamente. para este asunto antes de que saliera este documento que lo hace ya obligatorio? Bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, la dirección del instituto desde el año pasado y más bien teniendo en cuenta las recomendaciones de los maestros y viendo todo el flujo de información que se empezó a manejar dentro de las aulas, los maestros empezamos a hacer una serie de recomendaciones frente al uso de dispositivos electrónicos en el aula. A partir de este año, justo cuando inicia este año, la directora del instituto, la profesora Marcela González Terreros, anuncia a todos los maestros, padres de familia y estudiantes que el uso de los dispositivos queda restringido durante la jornada escolar. Esto incluye descansos, incluye otros, involucra... Dentro del colegio. Dentro del colegio. Okay. Involucra descansos, áreas comunes y demás. La intención es que los estudiantes se alejen un poco de los dispositivos, dado que vienen presentando ciertas dificultades que bien menciona el documento. Entonces, en ese orden de ideas, el documento cae como anillo al dedo, como dicen por allí. Habría que, obviamente, contextualizar, en este caso del instituto, la serie de recomendaciones que se hacen aquí a través del documento generado por el Ministerio de Educación. Entonces, eso frente al uso de dispositivos, el manejo de la información, la protección de los datos y demás. Entonces, son ejercicios que se vienen desarrollando. Profesor Bolán, usted que conoce, yo sé que usted trabajó o no sé si hace parte todavía de Red Papás. ¿Qué se ha hecho al respecto de la protección de los niños en los entornos de aprendizaje? ¿Cómo se trabaja desde otras áreas el tema de la protección de niños? Sí, yo no pertenezco a Red Papás, pero quiere decir que esto del teléfono, entonces hay que ser un IPv pura francés, porque aunque regiones del mundo como Maryland iniciaron en el 89 a prohibir el teléfono celular, eso es una resolución francesa a nivel nacional desde el 2018. O sea que ya tenemos un feedback de lo que ha pasado y de lo que puede pasar para justamente restringir el teléfono a los menores de 15 años en los colegios.
Entonces, lo que estamos trabajando en este momento es más bien con Francia con el tema del PIX, entonces, que va a ser justamente sobre los entornos digitales. Entonces, hay que enseñar también desde la protección de los ataques, malware, phishing, entonces, uso de antivirus, herramientas de protección, los temas de identificación segura, los dobles factores que son necesarios en este momento para acceder a cualquier sistema, el cifrado de información. Eso es la primera parte, que es la seguridad de información. La segunda es lo que hablaban los profesores, la protección también del bienestar y el riesgo digital, ciberacoso, exposición a riesgos online, impacto psicológicos y uso digital. Pero también lo que más estamos trabajando es tema de protección de datos personales. Entonces, configuración de privacidad, gestión de identidad digital, control de huellas digital y protección de datos en plataforma, que esto no está respetado. Justamente esta mañana me contaba mi hija, hizo un trabajo, ya es mayor desde hace poco tiempo, y la profesora subió una foto de ella en Instagram. Y la escuela, porque es la escuela de arquitectura, volvió a publicar la foto. Entonces, sin autorización de ella. Entonces, lo que vemos es que hasta los profesores no saben qué pueden hacer. Entonces, hay una formación también a los docentes de tema de formación en el tema de protección de los datos personales de los estudiantes, que creo que eso también es un tema bastante importante porque están privando su privacidad. De acuerdo. Pero como digo, el feedback desde 2018 es interesante ver. Justamente porque en este momento Colombia ya entró en el bus, en el tren, un poquito tarde porque ya son 79 países que ya tienen esta ley de prohibir los teléfonos celulares en los colegios. Ok. Profesor Merchan, hablemos un poco, si le parece a usted, el concepto de seguridad, de ciudadanía digital, porque hacia allá vamos. Es decir, ¿se puede hablar de una niñez digital o estamos previniendo el tema? Porque hacia la ciudadanía digital es un concepto que se ha trabajado no solamente desde la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, sino ese elemento que está allí también mencionado en el documento relacionado con la ciudadanía digital. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, clarifiquemos varias cosas antes de entrar a resolverlo. Okay. La primera es que este documento de entornos seguros de aprendizaje con el uso de TICs, ESA se llama, ESA. Que la sigla que utiliza el ministerio es ESA, debe ser acompañado de una lectura y un ejercicio. Por eso los profesores de tecnología e informática están el día de hoy invitados con las orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática, porque allí, documento publicado por el Ministerio en el 2022, porque allí se señala qué son las TIC, porque cuando hablamos de las TIC, la gente suele pensar única y exclusivamente en los computadores o celulares, portátiles, celulares, tabletas, y no, ahí también están los libros, los manga, los pasquines, las carteleras, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, los medios audiovisuales, la radio. Entonces ahí entra una categoría que tiene que ser contemplada también cuando se reglamente el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Entonces hay una recomendación adicional. Lo segundo es que este tema de la ciudadanía digital, que viene, como tú lo decías, ya desde los años 70, incluso con la tercera ola de Alvin Toffler, y después con 1989 con el texto de Peter Drucker sobre la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Se nos ha planteado la idea de una ciudadanía digital que llevó, por ejemplo, en el caso de Bogotá, a Antanas Mocos a hablar de Bogotá, la escuela que enseña y aprende con uso de TICs, ¿no? Entonces hubo un proyecto allí, RedPed, todo lo demás, que el profesor Nelson conoce, y se nos sigue pensando en qué es eso de ciudadanía digital. No podemos hacer una transacción electrónica segura todavía. No sabemos cómo bajar el impuesto predial, no sabemos cómo mandar un PQR a una entidad del Estado. Eso tiene que ver con la ciudadanía digital, y ahí ha habido mucho trabajo, por ejemplo, del Ministerio de las TIC con el tema de computadores para educar. Antes el Ministerio de Comunicación lo hacía también. Ahí es importante que no solamente es el tema de la seguridad, tocayo, hay varias cosas en ese ESA. Principios en relación con los enfoques, el uso responsable de esas tecnologías, la construcción de lugares seguros físicos o virtuales para el aprendizaje, el concepto de agente, la protección de derechos, la condición, las oportunidades de desarrollo de los agentes y los ciudadanos. O sea, no es solamente prohibir o usar vamos allá. Vamos allá del tema. En términos reales, empecemos esta vez con el profesor Velosa. En términos reales, usted, profesor, a sus estudiantes, ¿cómo los ve, cómo los observa frente al uso de celular, computador? Es decir, más allá de un juicio moral de dependencia, que no están leyendo, que no... ¿sí? En esos procesos propios del aprendizaje, sabiendo que usted es del área de tecnología, ¿sí?
¿Cómo ha visto el cambio o hay algún cambio frente a los estudiantes? ¿Cómo percibe a los estudiantes hoy en día con el uso de las TIC? Bueno, lamentablemente el uso de las TICs nos ha permitido observar que somos seres dependientes, que somos seres que hemos caído en la inmediatez de los contenidos, ¿sí? Que simplemente nos volvimos ciudadanos digitales, pero no ciudadanos digitales de la inmediatez absoluta, donde si hay algo que no me llena completamente lo que estoy buscando, simplemente lo cambio, deslizo. Y ahora contamos con la herramienta de poder acelerar el video, ¿cierto? Y los audios también. Exacto, y los audios, entonces, con el ánimo de querer ver más, ¿sí? ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues con relación a este tema de la ciudadanía digital y los entornos de aprendizaje, pues nos ha vuelto unos seres muy restringidos porque simplemente atendemos a lo que nos dice allí, pero nos hemos vuelto unos seres más egocéntricos, donde la única información con la que me quedo es con la que recibo a través de estos artefactos, pero no soy capaz o no tengo el argumento, el lenguaje para poderlo compartir con los demás compañeros, con mis pares, con otras personas. Entonces me quedo únicamente con la información que recibo de allí y hago una introspección justamente de eso. Entonces nos ha vuelto unos seres un poco más restringidos al respecto de estos entornos. Ya que somos más inseguros. Sí, totalmente. Introvertidos, ¿no? Introvertidos, inseguros, poco sociales, ¿sí? Ya los chicos ya no es como nuestra época, no socializan, no juegan, ¿sí? Quieren estar allí. Sí, sobre el juego vamos a hacer un programa especial porque hay nuevos juegos. Uh-huh. Profesor Pacheco, ¿cómo se da esa situación? ¿Qué papel juega los medios, Internet? Ya nos ha dicho que es lento el Internet, etcétera, etcétera, pero ¿qué papel juegan los medios allá, profesor Merchan? Además, porque estando usted, como lo dijo el tocayo, en la periferia, uno siempre imagina que las condiciones de la educación son exactamente iguales a las del centro, ¿no? Que Bogotá, lo que sucede en Bogotá sucede en todas las regiones del país. Inclusive en Montería, ¿no? Sí, por eso, en la región. Entonces, como en Montería, que sí es una capital, pero pues, usted está en una provincia, en un municipio, ¿cómo sucede eso? ¿Qué influencia tienen los medios frente a los chicos? ¿Los nota usted distraídos? ¿Los padres ya no juegan? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos una rápida. Listo, acá en el sur esto es el sur de Córdoba, siempre, bueno, a diferencia de pronto de allá en la capital, Bogotá, que de pronto los colegios distritales tienen conexión, tienen equipos y todo eso, sabemos que el uso de la TIC no es solamente tener el computador, videobin y eso, sino es darle un buen uso a los recursos tecnológicos que le brindamos a los estudiantes. Con los pocos recursos que tenemos aquí hacemos periódicos murales a los chicos, utilizamos las redes siempre bastante porque hay chicos que están como a 50 minutos, a hora y media de aquí de la institución. Precisamente me encuentro en la institución en jornada de la tarde. Entonces, ese sano y uso que le podemos dar al internet, por ejemplo, en las redes sociales, la mayoría de cosas las colocamos ahí en la página de Facebook del colegio, ya que muchos papás no cuentan con celulares, no cuentan con esos recursos tecnológicos, y los docentes de tecnología de acá, de la institución, siempre estamos tratando de colocarles todo por estos recursos tecnológicos, y cuando llegan los padres, que tratamos de hacer los encuentros, aunque sea una vez al mes, porque es muy complicadito reunirlos por medios virtuales o por otras plataformas, siempre tratamos de utilizar ese recurso que es la página y los grupos de WhatsApp, ya que muchas veces mandamos, por ejemplo, los directores de grupo mandan una información el día de hoy y hay muchos que a los 2 o 3 días es que les llega la información. Entonces, acá en las zonas rurales es siempre complicado tener ese recursos y darle un buen y adecuado uso al internet, pero tratamos de lo que más podamos fortalecer a los chicos en esta parte mediante lo poco que tenemos, porque es una gran tarea. No sé si alguno de los compañeros que se encuentran en sintonía han tenido la oportunidad de estar en las partes rurales, que siempre
es muy, muy trabajado y es un gran reto que tenemos en las instituciones rurales. Pero bueno, de eso se trata, de darle un buen entorno a los chicos y que puedan hacer un buen uso de los recursos, muchos o pocos, a la hora de ellos interactuar en la institución y con lo que se les brinda a ellos por medio de los diferentes plataformas y grupos que se implementan con estos recursos. Le dejo una pregunta para que la haga pensando, profe, y es si no tienen condiciones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué podría este documento del ministerio ayudarles, aportarles, no sabiendo que los chicos van para Montería después o para Bogotá o cualquier lugar? Entonces le dejo esa pregunta y mientras le preguntamos al profesor Philip, al amigo Philip, que ha estado en regiones, que ha estado en los proyectos de computadores para educar, que promueve además la red UPortic. ¿Cómo percibe usted este tema, especialmente no tanto en los chicos, sino en los maestros? O sea, ¿saben los maestros de estas cosas o no? ¿Puedes repetir la pregunta? Frente a este tema que estábamos conversando sobre la seguridad y las condiciones que debemos tener nosotros para atenderlo desde la escuela, que ya el profesor Nelson y el profesor Fernando nos dieron sus realidades. Tú que estuviste en los proyectos de computadores para educar, liderando la red, además UCTIS, todo esto, ¿cómo percibes tú la realidad de los maestros? Porque pues esto no es de los chicos, es de los maestros. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Hay preparación? ¿Saben? ¿No saben? Yo estaba en Colombia se conecta, pero lo que vemos es que en este momento obviamente los profesores se quejan de la conectividad, pero recordamos que la conectividad que tenemos en este momento es la conectividad que correspondía a Bogotá hace 10 años. Entonces, es mala, obviamente, pero los problemas vienen a ser los mismos que teníamos hace 10 años, que se están ampliando en este momento con el tema de redes sociales y otros. Lo que vemos es que falta una formación de los profesores. Nosotros tuvimos la oportunidad de dictar en Boyacá, en 5 colegios, con el programa Boyacá Vía Digital, y todos tenían maestría en TICS, y les hicimos justamente la competencia francesa de competencias informacional, y no pasaban. Es decir, que el problema es que de la utilización de las tecnologías no es tanto utilizar las redes sociales, utilizar Gmail, utilizar el Excel, va más allá, es competencia informacional. Entonces falta esas competencias informacionales que son importantes, que justamente son la recomendación de la UNESCO que están pidiendo. Lo que vemos es que Colombia en este momento quiere chulear el Excel, entonces están haciendo formación por formación, les mostraré unas que son muy chistosas, pero realmente no corresponde realmente a la realidad. Okay. Entonces es como una implementación de parar el teléfono celular. ¿Qué acompañamiento ha tenido los profesores con esto? Porque obviamente va a haber conflictos en los colegios, que los niños es como su ¿cómo se llama? Su amigo, el teléfono celular, no se pueden separar de ellos. Entonces el problema es que están aplicando cosas, pero sin mirar lo que puede pasar y sin formar los docentes. Estamos de acuerdo, profesor Verdad. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos aquí a Innova UPN. Estás escuchando Innova UPN. Mientras la industria del alcohol gana, Colombia pierde. Las bebidas alcohólicas generan más de 200 tipos de enfermedades, incluido cáncer y problemas de salud mental. Ocasionan siniestros viales y exacerban la violencia. Exijamos al Congreso apoyar los impuestos saludables al alcohol en www.entretodos.redpapás.org. Una campaña de Red Papás, Fundación ANAS y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Vishu Sharma, siglo III a.C. Autor del Panchatantra, una colección de fábulas de animales destinadas a enseñar principios de política y sabiduría a jóvenes príncipes.
es una de las obras más traducidas de la historia. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Un programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. Bueno, seguimos aquí en Innova UPN, el programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, y hoy hablando del documento ESA, Entornos Seguros de Aprendizaje, que está recién salido a principios de marzo. Caliente, salidos de marzo. Entonces, hay varias preguntas. El profesor Bolán estaba diciendo una cosa que me parece relevante, y es que, ¿qué hacer para que esto no sea un simple elemento para, como él dice, darle chulo al Excel, es decir, para chulear al Excel? Sí, un simulacro de aplicación. Un simulacro de aplicación de realidad. Porque la preocupación real es cómo esto aterriza en el colegio, y aterriza, bueno, primero en el colegio, después en el PEI y en últimas en el aula. En el aula, porque no es solamente el aula, sino que esto también tiene que ver con los hogares, también tiene que ver con las prácticas de los padres. Es decir, el tema es muy simple. Voy a poner un ejemplo. Por eso afecta el manual de convivencia, porque no es una cosa solamente de la escuela, sino que implica a los padres de familia, cuidadores. Bueno, etcétera. Y imagínense esto porque es real. Emanuel, mi hijo de 8 años, está en segundo de primaria justamente en el Instituto Pedagógico Nacional. Y hubo un problema porque los niños de 8 años, sí, los niños de 8 años, están haciendo grupos para jugar Roblox, ¿cierto? Es un juego de ellos. Uh-huh. Entonces hacen salas privadas. Entonces, no, que el peligro, que tal, no sé qué. Entonces, bueno, yo investigué el tema, una sala privada en efecto, pero se meten evidentemente ellos no tienen usuarios, tienen que tener usuarios de mayor de edad, etcétera, etcétera. Pero el tema no es que jueguen o no jueguen, sino que en el aula empiezan a pasar cosas como, si usted no me presta el tajalápiz, es un ejemplo, yo lo saco de mi grupo de Roblox. O sea, ya se transitan en los conflictos, van de lo digital a lo analógico, a la vida. Entonces, esto ya empieza a transformar las dinámicas. Ese es un entorno poco seguro de aprendizaje. Exactamente, es lo que queremos decir. Entonces, la pregunta primero para el profesor Velosa. ¿Cuál cree usted que es el gran reto? El gran reto de esta idea, este documento, este lineamiento hacia abajo. En el colegio, bueno, primero aquí en la universidad, en las facultades, como decía el maestro, hacia abajo en la rectoría, en las coordinaciones, en el área. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el gran reto de esta idea? Bueno, considero que el gran reto se traduce en una palabra y es alfabetización digital. La alfabetización digital es un concepto que debe ser apropiado por todos los factores que intervienen en este modelo educativo. Hablemos desde las familias, ¿sí? Del cuidado que deben tener con los estudiantes, de cómo ayudarlos, acompañarlos en la alfabetización digital, llámese en redes sociales, llámese en plataformas educativas, llámese en entornos audiovisuales y demás. Lo segundo, sí se necesita, obviamente, los maestros, a pesar de que somos formados disciplinarmente en algunas áreas y demás específicas, no significa que ya lo sepamos todo. Y alrededor de ¿Cómo así? ¿Cómo así que no? Los maestros... ¿Quién es un maestro? ¿Usted ha dicho algo nuevo? Nunca terminamos de aprender. Eso es otra cosa, sí. Y este documento, que no es lejano, de hecho me parece que es un primer acercamiento frente al uso de la IA, de la inteligencia artificial desde las escuelas, ¿sí? Algo que ya está escrito, que está establecido de cómo podemos acceder a la información o cómo le podemos dar un mejor manejo a la información que podemos obtener de allí mediante el uso de estas aplicaciones. Pues obviamente eso hay que trasladarlo no solamente a las aulas, sino también a las familias, ¿sí? Mostrarles que a pesar de que en este caso las herramientas digitales se convierten o son vistas como un beneficio,
también en ocasiones, si no le damos un buen uso, un uso apropiado, un uso adecuado que de verdad nos permita formarnos en lo que requerimos, pues simplemente nos va a volver unos usuarios perezosos, unos usuarios digitales perezosos, ¿sí? Atemporales, unos usuarios inmediatos. Inmediatistas, sí, correcto. Inmediatistas. Entonces, esto es, para mí el reto se traduce en una alfabetización digital. Profesor Pacheco, usted con las condiciones que nos ha contado, desde los grupos de WhatsApp, ya hay una tendencia de la que hablaríamos en algún momento o hablaremos, que es el M-Learning, todo lo que ocurre en digamos, con la intención de transmitir información y formar a través de los aparatos móviles. Desde las limitaciones que usted tiene, ¿sí? ¿Cuál cree usted que es el reto más importante de este documento? O potencialidades, porque no tener cosas a veces resulta ser un potencial. Claro. Bueno, para todos los profes de tecnología, bueno, no solamente de tecnología, hablemos en específico, sino también de muchos docentes que en la parte de acá rural, que en primaria, nos toca también brindarle a estos estudiantes un entorno seguro, y según los estándares que están manejando, tenemos un gran reto en cuanto a estos usos. Entonces, teniendo en cuenta estas publicaciones que ya han salido, tenemos que tener en cuenta mucho lo que le vamos a dejar a nuestros estudiantes en cuanto a una sana convivencia, a una sana transmisión de toda esta tecnología que queremos impartir. Y desde el campo de la parte que yo les puedo dar de experiencia rural, hay un gran reto en nosotros. Entonces, desde estas plataformas que podemos darle también a los estudiantes, porque se pueden implementar y que aparecen en gran forma muchos usos, tanto de TIC como de la IA. Podemos también trabajarle a los estudiantes desde grado primaria hasta grado 11, ciertos recursos que nos presentan ahí que podemos utilizar, como son, por ejemplo, el Moodle y varias plataformas que también se pueden utilizar acá en la parte rural, tanto con uso de Internet o sin uso de Internet. Entonces, es lo que tratamos de darle un poco más acá en este campo a los estudiantes referente a ese uso de tecnologías en cuanto a las carencias que se manejan en la parte de la ruralidad. Muy bien, maestro, ya que usted habló de las diferentes edades, los diferentes momentos de la vida, vamos a hablar de las recomendaciones puntuales que hace el documento para las personas que ya han abierto el documento, que lo conocen. Esta página, esta tabla que hace el ministerio en la página 31, habla de los diferentes momentos de los niños y cómo se propone desde el ministerio. Entonces, de los 0 a los 6 años, los niños no deben utilizar dispositivos electrónicos ni aplicaciones digitales. ¿Por qué? Dado que en esos primeros años de vida, pues la prioridad es el juego, el movimiento, la interacción con adultos y sus pares y la exploración del mundo para favorecer el desarrollo socioemocional. El mundo físico-atómico, diríamos nosotros en otros programas, pero sí, la idea es que el niño explore en esta edad no solamente explore, sino que potencie los aspectos físico-motores, los aspectos visomotores, la relación con el otro, que el solo hecho de entrar en contacto con otro para sentarse en algún lugar ya le da una condición de reconocimiento del otro sujeto. El cuerpo. Sí, en la virtualidad uno se puede hacer donde quiera y no hay nadie le va a ocupar su espacio. Lo que llaman la propiocepción. Sí, entonces esos ámbitos son importantísimos. De 0 a 6. Ahora, hay un montón de jardines infantiles, hay un montón de instituciones públicas que introducen el uso de los computadores desde los 4 años, desde el kinder, transición, preescolar. Eso quedaría prohibido. Esto, ¿cómo lo van a resolver? Ahora, el documento nos trae algunas cosas, pero hay, por ejemplo, una pregunta a los dos profes, ¿no? Ahí, ¿cómo lo resuelven ustedes en las instituciones cuando el padre de familia le está diciendo, oiga, ¿por qué mi niño no sabe manejar el computador? Si es que todos los niños saben manejar computador y ya programan y... Sí, entonces, ¿cómo lo resuelven? Esa es una primera de las cosas que tiene que discutirse para el manual de convivencia, esa primera restricción. La segunda toca yo. De 7 a 9 años. Los niños únicamente deben usar equipos computacionales en actividades escolares y bajo supervisión.
específicamente o especialmente en el área de tecnología informática, que hay una cosa muy interesante. ¿Sí? Se le da un poco la responsabilidad al área y con ella a los profesores de ese espacio, esa entrada a la tecnología. Bueno, la conectividad supervisada se podrá emplear para usos didácticos en la escuela sin uso de plataformas de realidad aumentada e inmersiva, juegos didácticos y pedagógicos virtuales offline y plataformas de juegos electrónicos sin conectividad. Sí, en este caso el tema es el fortalecimiento de las operaciones cognitivas básicas asociadas a las operaciones abstractas, lógico-formales, secuenciales de los niños, utilizando tecnologías de la información. Por supuesto, no estamos diciendo que no las usen, deben hacer un aprendizaje del uso responsable. ¿Y quién más que el profesor de tecnología informática, que tiene un componente en su área que se llama tecnología informática y sociedad, donde los aspectos ético-políticos lo hacen? Entonces, pero esto no va solamente en la escuela. El padre de familia que regaló la tablet porque el niño molestaba mucho, entonces ese padre tiene que supervisar las actividades del niño, por eso se recomienda que esté sin conectividad. De 10 a 13, profesor Nelson. De 10 a 13, se promueve el uso pedagógico de dispositivos de escritorio, portátiles, móviles, plataformas de realidad virtual aumentada, inmersiva, herramientas de inteligencia artificial, uso de plataformas educativas online, enciclopedias, entornos educativos, juegos virtuales, con controles parentales y conectividad supervisada en casa y escuela. Se deben definir los espacios de uso activo entre 2 y 3 horas máximo para realizar actividades de ocio recreativas, sociales y pedagógicas. Solo en uso escolar bajo supervisión del profesorado para el desarrollo de competencias tecnológicas e informáticas. Esto me parece fundamental, dado que no es verdad. No es verdad, porque miren los centros, miren a su alrededor, es que no es verdad, esto es una utopía. Es decir, una profesora en el más reciente boletín que hicimos del Centro de Innovación, que estará disponible pronto en mi sitio del CINDET, la profesora Diana Patricia Huertas, hace un elemento que se llama el chupete digital. Sí, no es verdad que los chicos estén durante 2 horas, ni siquiera nosotros mismos. No, estas recomendaciones surgen también durante la construcción del documento de orientaciones curriculares para el área de tecnología informática del Ministerio de la Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá, que participaron en las mesas. Nos decían, el tiempo de pantalla, por ejemplo, de un niño de preescolar debe ser igual o menor a 15 minutos. El tiempo de pantalla de un chico entre los 7 y los 13 años debe ser máximo de 30 minutos, nos decían, máximo 30 minutos, con espacios de reposo de más o menos 2 horas para volver a la pantalla, 30 minutos, 2 horas. Y eso fue una condición que pusieron en épocas de pandemia, que no fue muy respetada por las instituciones educativas en general, y que ahora, pues con esta utopía que se propone acá, ¿cómo lo bajamos al aula? ¿Cómo lo bajamos al aula si el profesor de español quiere usar el computador, si el de ciencias sociales quiere utilizar el computador, si el de tecnología usa el computador, si todo se vuelve computador? Entonces ahí hay unas restricciones. Y fuera de eso, lo que decimos, si el padre de familia está trabajando y el chico llega a la casa, prende el computador, tiene acceso a internet, tiene todo, pues todo fracasa ahí. Adelante con la siguiente, profesor. De 17 años en adelante. No hemos leído la de 14, la de 14 a 16, señor. Se promueve el uso de dispositivos móviles, tabletas y celulares, plataformas de realidad virtual aumentada, inmersiva e híbrida, herramientas de inteligencia artificial, uso de plataformas educativas online, enciclopedias y bases de datos en línea, entornos educativos, juegos virtuales y uso de plataformas de juegos electrónicos con conectividad a Internet, con controles parentales y conectividad reducida en casa y o escuela. Se deben definir espacios, horas de uso activo entre 4 y 6 horas, actividades a realizar, ocio, recreativas, sociales y pedagógicas. De 4 a 6 horas, tocayo, pero además con control parental. ¿Cómo le fue a usted con el control parental en su casa? Con mi hija me fue bien, ¿sí? Con mi hija me fue bien al principio. Después era terrible las peleas, y lo decidimos quitar. En este momento tenemos control parental. Pero imagínense que se nos metió un virus al computador porque Emanuel descargó por sí mismo un archivo. Un archivo. Sí. Ahí está. Profe Fernando, usted allá en casa, ¿cómo le va con eso? Porque yo me imagino que usted en casa ahí en Montería tiene computador y sus hijos acceden al computador. La primera pregunta es que si tiene hijos o... ¿Tiene hijos?
¿Puedo intervenir sobre el control parental? Ya, da un Espera, minuto. espera que ya. responda El profe. Pacheco y ya. Profesor Pacheco, ¿tiene usted hijos? Bueno, gracias por la intervención. Sí, tengo precisamente, ahorita iba a pedir la palabra, bueno, no de 14 a 18 como estaba en ese momento, pero sí tengo una niña de 8 años. Entonces estamos en ese proceso de las adaptaciones a estos recursos, porque sabemos que hay una edad de esa etapa de los 8 años donde ellos quieren utilizar tablets, donde ellos quieren utilizar todos estos recursos porque prácticamente quieren hacer muchas cosas, pero ¿dónde está el plus de nosotros que manejamos un poco a saber los beneficios y los pros que tienen estos recursos tecnológicos? En el caso de nosotros, de mi esposa y mi persona, le colocamos un control a ella que es de media hora o 40 minutos para que realizó una tarea, Okay. tratamos de tenerle libros, tratamos de tenerle varias cosas, pero con un adecuado y un sano uso de esta tecnología. Sabemos que en esta etapa es muy complicado que los niños estén 2, 3, Sí, 4 horas. verdad. Porque Sí, sabemos totalmente de acuerdo. El profesor Bolán iba a intervenir. Sí, las experiencias que hemos hecho con niños de 9 años, el control parental no sirve porque se intercambian cómo quitarlo. En 2 minutos hay tantos tutoriales en YouTube o en otro, lo que quiere decir que es más bien es comprar una herramienta que no sirve de nada. Entonces, el control parental hay que ver. En este momento se está trabajando justamente con el tema de identidad digital a través de blockchain para poder loguearse, porque el tema es como, por ejemplo, los sitios de porno que tienen menor de 18 años o mayor de 18 años, todo el mundo da clic encima. Pero para quitar un control parental que es de 4 o 6 cifras, es muy fácil descifrarlo. Entonces, es más bien una cosa de comunicación para que la gente se sienta tranquilo, pero realmente no sirve de nada. Bueno, muy bien, vamos con la parte final del programa. Profesor Merchan, ponga usted el tema rápidamente y nuestros invitados, incluido el profesor Bolán, dan sus puntos de vista y cerramos el programa. Sí, una pregunta que tengo yo a los invitados es, ¿leyeron el documento? ¿Tienen clarísimo que el documento les pide y les exige varias cosas? ¿Qué aspectos verían ustedes que son complejos de cumplir dentro de este tema? Por ejemplo, a mí me parece preocupante el tema de la convivencia cuando se dice que los padres de familia tienen que restringir esto en casa. ¿Cómo va ahí con ese tema, profesor Nelson, por ejemplo? Bueno, pues realmente el tema de las familias es un poco más complejo. Hay padres de familia que son renuentes a este tipo de disposiciones y por el contrario ven en el uso de los dispositivos electrónicos y demás una salida rápida a situaciones donde ellos requieren tiempo. Y justamente con lo que hablaba ahorita el profesor López, y es que vemos allí ese término del Chupete digital. Chupete digital es perfecto porque le damos un chupete y ya tenemos ahí garantía de tiempo. El tema aquí, el reto sería cómo generar la conciencia realmente en las familias, ¿sí? Frente al uso, frente a las bondades y a las no bondades que trae el uso de este tipo de herramientas digitales. Su punto de vista, profesor Pacheco, rápidamente. Profesor Pacheco, especialmente cuando en la región hay pocos computadores. Sí, exactamente. ¿Cómo aterrizar estas intenciones allá en donde hay pocos computadores? Maestro Pacheco. Sí, Bueno. sí, aquí estoy. Qué pena que estoy acá con varios estudiantes a la vez que estoy en Está bien. jornada escolar. De acuerdo. Bueno, La pregunta, profe, brevemente, porque nos quedan 3 minuticos. En un minuto, ¿cuáles son las dificultades para implementar este documento del Ministerio de Educación en su región, En su sabiendo contexto. que no hay computadores, no hay conectividad? bueno, las falencias son varias, pero no le vamos a encontrar ahora enumerarlas para esto, pero sí hay que darle una revisada muy bien en cuanto al uso y las herramientas que dan, porque no solamente es el computador, mandar computadores para educar 30, 40 computadores, no, es preparar a la comunidad educativa en general sobre el adecuado uso que tiene el Internet y que tienen las TIC hoy en día. No solamente el computador, sino cómo podemos desarrollar y cómo podemos utilizarlo induciendo a la comunidad y dándole como capacitaciones, dándole una mirada más pedagógica a lo que se hace en el aula de clase, porque muchas veces acá en estas zonas
dejan a los niños y creen que uno es el que se va a encargar de todo, Ajá. de educarlos tanto tecnológicamente como en educación, pero tenemos ese reto de que todo lo que se ha planteado en esas cartillas puedan darle un vuelto, más que todo también a la preparación de la comunidad sobre el buen uso de las TIC Perfecto, en maestro. la comunidad donde estamos. Perfecto. Señor Bolán. Un minuto. No, yo comparto con los profesores, tal cual, pero lo que creo es que lo que hay que añadir justamente es una formación de los padres, porque cuando el niño regresa a la casa o tiene acceso, porque le da como el chupete digital que contabas, o los hermanos, los primos le pasan esas herramientas, y si no los explicamos desde el colegio cómo se utiliza, entonces imagínate, para mí es peor. Por ejemplo, en Francia hay una formación obligatoria entrar en la Deep Web, o la Dark Web si prefieres, justamente porque si entra con un profesor ya no van a ir por sí mismos. Entonces, yo creo que prohibir el teléfono celular, listo, durante las horas de clase, pero los profesores tienen que darles un curso cómo se puede utilizar esta vaina. Perfecto, señor. Profesor Merchan, muchas gracias por su compañía. Aquí siempre esperándolos el próximo jueves. Próximo jueves, pronto estaremos en la emisora, no, sino en la Feria del Libro. Un saludo muy importante para Mario Enríquez en el máster, producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones Duván Cárdenas y la dirección bajo el maestro Alejandro Sepúlveda. Recuerden que la próxima semana estamos en retiro espiritual en el país y Oiga, no sí, habrá transmisión en vivo y en directo. Nos toca dentro de 15 días, así que los esperamos en el próximo programa. Vamos. Claro, acompañaremos, yo voy a estar aquí. Acompañaremos la entrega a la oración, muy bien. con un programa de Innova UPN, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo voy a Nacional. hacer programas, Micho, no sé ustedes. Bueno, escuchamos en 8 días. Nos siguen. Que sí. Nos escuchamos en 8 días. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.